La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. La cultura fue parte fundamental del proyecto político-social de la Unidad Popular, tanto como agente de cambio como de educación y formación del pueblo. Una cultura nueva para la sociedad, señalaba el programa de gobierno de Salvador Allende, considerando entre sus primeras 40 medidas la creación de un Instituto Nacional del Arte y la Cultura y escuelas de formación en todas las comunas para estimular la creación artística y garantizar el acceso para todos a la cultura. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Chile está muy lejos probablemente de los sueños que teníamos antes del golpe de Estado, es decir, donde hubo, digamos, un movimiento cultural muy importante, estaba toda esta idea de el encuentro en el arte y la cultura y cómo el arte devenía en cultura y cómo la participación se expresaba en muchas claves artísticas. Yo siento que ahí, antes del golpe, hubo un movimiento muy interesante. Viene el triunfo del gobierno popular y en ese momento también hay un gran auge cultural, o sea, la nueva canción chilena, el muralismo en la calle, el diseño gráfico, o sea, y no es una cuestión como que está instituida o que viene desde arriba hacia abajo, sino que es la expresión popular que surge de estas luchas sociales. Era una noción que ya estaba en el debate de los años 60, pero que en la época de Allende se hace fuerte tanto en el discurso de la Unidad Popular, en el programa de gobierno, como en el discurso de algunos intelectuales de izquierda extranjeros que participan activamente del proceso, como Armand y Michel Matelart, también Regis Debray. De alguna forma la industria cultural fue algo prioritario en la época porque se entendía que la industria cultural era un camino a la creación de una mayor conciencia social y política y era una vía también de difusión para el pensamiento y la ideología. El arte y la cultura al servicio de la transformación social se toman las calles, las escuelas y los espacios de trabajo. El 11 de septiembre de 1973, el golpe cívico-militar no solo abortó el poder político y administrativo del gobierno de la Unidad Popular, se inicia también un proceso de erradicación de su poder simbólico en el campo artístico y cultural, a fin de desmantelar el imaginario estético que lo sustentaba. Vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Erradicar el cáncer marxista como propagaba la dictadura llegó al extremo de asesinar a artistas emblemáticos del proceso como Víctor Jara y muy posiblemente también de Pablo Neruda, además de la prohibición de ingreso al país de importantes agrupaciones de la época, como Inti Illimani, Iyapu y Quilapayún. Eliminar las expresiones culturales de la Unidad Popular incluyó además la quema de libros y la clausura de imprentas populares como Quimantú, así como la persecución de los medios de comunicación. También el cambio de nombres a calles y avenidas, y la eliminación de los murales que cubrían buena parte de las paredes de la ciudad. Se trataba de jornadas denominadas de limpieza, en las que participaban jóvenes universitarios y secundarios que fueron ampliamente difundidas por los medios golpistas. La dictadura a nivel estético impone más que una limpieza, una cierta neutralidad estética, una asepsia cultural en cuanto se busca dejar atrás el regionalismo,
Se busca dejar atrás lo latinoamericano, lo precolombino, que era visto como sinónimo de la cultura de izquierda. Se trata de borrar del imaginario ciertos referentes que eran muy propios de la cultura de izquierda, por ejemplo, toda la apelación o la referencia al mundo andino, porque justamente la izquierda latinoamericana reivindicó el imaginario andino en la cordillera de los Andes como una forma de reivindicar el sueño de Bolívar, de una América unida. La dictadura instaura una estética de orden altamente militarizada que exalta los emblemas patrios e imaginarios alusivos al golpe. Se realizan además homenajes al dictador, en señal de respaldo a su régimen, como el protagonizado por jóvenes en Chacarillas el año 1977. Otra de las intervenciones importantes fue la imposición de ordenanzas que establecían una uniformidad estricta en la forma de vestir, incluyendo el corte de pelo obligatorio y la prohibición de portar objetos llamativos en las escuelas. En un Chile con toque de queda, este proceso de persecución arrasó también con la organización y diferentes prácticas sociales, los trabajos voluntarios, la solidaridad, la tertulia y la conversación. Luego del golpe eso se corta abruptamente, se acaban las navidades en general en gran mayoría de los hogares y entra, digamos, esta sombra de la desconfianza del vecino que fue rota por la delación, por la traición, por la falta de solidaridad o simplemente por el miedo generalizado que se apodera de todos los habitantes de este país. Y se acabaron, digamos, los trabajos voluntarios reales, ¿no? Los trabajos voluntarios que tenían que ver, digamos, con que cualquier estudiante se inscribía en una brigada de trabajo voluntario y sabía que el destino de ese tiempo iba a ser productivo para allá o para acá. 1.200 centros de tortura, 3.200 detenidos desaparecidos, 28.000 torturados, ni perdón ni olvido. 3.200 detenidos desaparecidos. 3.200 detenidos desaparecidos. 28.000 torturados. Nueve mujeres asesinadas, embarazadas. 18 niños nacidos en prisión. ¡Asesinos de mierda! La cultura impuesta por la dictadura encontró pronto una fuerte resistencia. Ya en el año 1975, movimientos de teatro independientes como Teatro del Ángel, La Feria, el Taller de Investigación Teatral y el Teatro Universitario Independiente intentaron rescatar la expresión popular y latinoamericana suprimida. En el ámbito musical, el canto nuevo irrumpe con voces como Santiago del Nuevo Extremo y Sol y Lluvia, que con su canto de protesta denunciaban la represión del régimen. Lo que tengo que decir es delicado y en verdad me duele más a mí que al que yo acuso. Hubo, y me acuerdo en tiempo de dictadura se hablaba del apagón cultural, pero todo aquello que no había desde la institucionalidad, sin embargo, había como un movimiento, los ríos profundos, ¿no? Como de agitación, y hay algo que yo creo que permanece recesivo, que tiene que ver con historia, con memoria, con identidad. El espacio público vuelve a ser recuperado y el muro se transforma en el medio de expresión para contrarrestar el mensaje oficial. Los medios de comunicación masiva, en su formato más convencional, se van cerrando como espacios a la ideología de izquierda. De alguna manera la izquierda pierde terreno en la prensa escrita, pierde terreno en la radio, pierde terreno en cuanto a la producción gráfica de tirajes más masivos y de mayores recursos, y es en ese contexto
que el grafismo callejero asoma con toda su riqueza en cuanto permitía contrarrestar el mensaje de los medios de masas. Las brigadas muralistas Ramona Parra y Elmo Catalán, que se conforman hacia fines de los 60 y que jugaron un rol fundamental en la elección de Allende, son protagonistas de esta resistencia callejera, ya no solo como herramienta de propaganda política, sino también como contracultura, espacio de encuentro y de organización. El cambio está en que es un acto de comunicación, porque tiene que ver en nace de la propaganda y de expresión de ideas en la calle, dirigido a un espectador que está en movimiento. Hay distintas formas de apropiarse del espacio público y dentro de eso una cosa es lo visual. Nosotros hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Una invasión de la fotografía, del consumo, etc. Entonces tú, en el fondo también es una contracultura, digamos, a la cultura hegemónica, o sea, es una cultura subterránea. Yo siempre hablo, entre comillas, marginal por la periferia, por la marginalidad que surge, que alrededor de él. Es como una cultura subterránea, del descontento. La gente se encuentra, o sea, es un acto también de provocación a la vista de ese espectador. ¿Para qué? Para comunicar, para incitar a organizarse. O sea, eso es el sentido. El uso del espacio público para denunciar los crímenes de la dictadura mantiene su colorido, así como la valoración de la cultura de la vida por sobre la cultura de la muerte. Ya no hablo tanto de la resistencia, porque la resistencia es solo resistir, también es proponer. Y en el fondo también aquí estás proponiendo. O sea, por ejemplo, estás pintando este mural. Tiene que ver con qué, con un asesinato. Tiene que ver con un deseo de justicia. Pero también estáis con un deseo de vida. Mira los colores. Yo te das cuenta si hay una expresión de esperanza. Y ahí es cuando hablo de la autoestima. O sea, en el fondo no nos quedamos en la muerte, también nos quedamos en la vida. Nosotros vivimos y luchamos por la vida. Y en la cultura de la muerte surge lo contrario. En el sentido de que los muchachos dentro de la represión, dentro de este espacio, yo hablaba de espacios liberados cuando venían las protestas y venía la represión y cercaba a la población, mientras adentro los cabros chicos o la gente hacía las reuniones, pintar la iglesia, pintar la junta de vecinos, o sea, ¿me entiendes? Se expresaban. Hay un anhelo de demostrar que estáis vivos. ¡Libertad de pensamiento! ¡Este no es un regimiento! Los años 80 estuvieron marcados por intensas jornadas de protestas y el debate de ideas. La gente empieza a salir masivamente a las calles y a organizarse para derrocar al gobierno de facto. El año 1983, que reivindicó el espacio público como un espacio para la difusión y la discusión y el debate en torno a las ideas, fue un año marcado por las protestas, por la circulación de panfletos, por el regreso del mural, por la crisis en las universidades y que sobrevino o estuvo encadenado posteriormente con hechos como la municipalización de la enseñanza en 1986. Los lenguajes de esa época corresponden, digamos, este trazado negro, color plano, corresponden, digamos, los elementos, los materiales que teníamos en esa época. En esa época no existía el rodillo, no existía el spray. O sea, si te das cuenta, como venía de trabajo clandestino, entonces venía el color plano, teníamos tiempo para hacer los degradés, cosas por el estilo. Pero además era un trabajo de jóvenes. O sea, porque ¿quién nace o quién ocupa la calle? Los cabros jóvenes porque arrancan de la represión, arrancan los pacos, etc. Entonces, por lo tanto, también que instalaba una expresión de esa época. Hoy día los lenguajes son distintos. Pero además en esa época había una gran mística de parte de los jóvenes, de participación en el cambio social. Creo que hoy día vuelve a empezar a aparecer en Chile esa sensación, o esa idea de preocuparse de los jóvenes o de identificarse con los jóvenes, que es responsabilidad de ellos hacer ese cambio social. Las formas de organización social se diversifican. A fuerza de peñas y ollas comunes se empieza a restablecer la cohesión social. Que durante años de dictadura generó muchas estrategias de cómo realmente organizar a la población, en las ollas comunes, en las actividades barriales universitarias, en las peñas, en distintos tipos de actividades, qué sé yo, de solidaridad que se hacían también entre pueblos y países. Toda una coordinación en una situación de fuerza donde todavía hay mucho background y hay mucho que aprender de ahí todavía. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Vamos a decir que no, Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene.
El plebiscito de 1988 pone fin a la dictadura. Sin embargo, y allí la paradoja, el camino de retorno a la democracia no trae más cultura, ni la reconoce como un factor de cambio social. Por el contrario, su mercantilización produce un mayor estancamiento. Mi impresión es que en los años de democracia hay algo que se acható un poco y que entramos a competir con esta globalización cultural que puede tener muchos elementos positivos, pero que finalmente cuando tiene esta carga economicista tan grande empieza a homogeneizar, ¿no? Y nos hace perder esta mirada que tiene que ver desde la cultura con el sentido. Es decir, yo diría que el Chile de hoy probablemente en claves culturales, políticas, sociales, artísticas, es un Chile que busca sentido, que está en búsqueda permanente de su sentido. El miedo que heredamos de la dictadura ha sido muy difícil de borrar también en muchas generaciones. Y eso permanece en esa gente que se queda como arrinconada en sus trabajos, gente que se acostumbró así también durante la dictadura a no levantar la voz, a no decir nada, a no tener fuerza como para relacionarse con su vecino, como para apoyar a otro, como para solidarizar con otro. Y eso está por ahí, es como un fantasma, pero yo siento que retrocede en función de la nueva ilusión social que hay en Chile de que la sociedad dé un paso adelante. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Lo bonito cuando tú nombras la marcha es que en la marcha aparece el cuerpo. No es solo el discurso. Y cuando hay movimiento y hay luz y hay color y hay música, estamos también de alguna manera como suturando esta ruptura que hubo, es decir, este cuerpo de Chile entero desmembrado, pero cuando queremos más democracia, más participación, no estamos solamente haciendo un discurso, ponemos el cuerpo. Pienso que para el futuro me gustaría verlo. Sé que no lo voy a ver, pero me refiero en el sentido que tiene que ser mejor en la medida que los jóvenes luchen para que ese futuro cambie, para que sea distinto, para que sea de ellos. ¿Qué es lo que están haciendo con la educación, todas esas cosas? O sea, pienso que estoy preocupado, o sea, me habría gustado haber conocido ese futuro. En el fondo la memoria y lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con eso, o sea, ayudarles a ellos a que con esa memoria puedan construir el futuro. Yo siento que es la calle donde nos encontramos. La calle es muy importante. Es ahí donde se actualizan todas las formas de participación, porque es la expresión de todo, es la expresión de quiénes somos, de quiénes fuimos, porque tiene que ver con la memoria, y de quiénes queremos ser, que es como el Chile en el deseo. Le falta un minuto que lo vamos a llamar como de sana locura. Le falta que esa marcha de 150.000, 200.000 que pasa, o 300.000 que pasa por la Alameda, no siga adelante, sino que tome rumbo hacia la Moneda, la rodee y la sitie pacíficamente, pero que no siga pasando de largo, que es neurálgico, que es el símbolo, que es la recuperación total de nuestro camino, de retomar eso de en qué estábamos. A 40 años del golpe militar, Chile continúa sin contar con una institución de peso para la promoción de la cultura. La estética de orden impuesta por la dictadura nos convirtió en uno de los países más formales y conservadores de América Latina. Sin embargo, sigue siendo una de las grandes tareas pendientes recuperar el diálogo y la confianza de unos con otros. De la resistencia se avanza hacia la recuperación de un proceso que quisieron arrancar de raíz y que hoy nuevamente se abre camino a la construcción de una sociedad mejor. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las
realidad y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.